Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Ruth. Y hoy tal vez será el último punto que toquemos, pero titulé este video Hablemos de redención. Y cuando hablamos de este tema vamos a agarrar los primeros 7 versículos del primer capítulo del libro de Ruth. Y básicamente en estos 7 versículos se habla de una familia. Se habla de la familia de Noemi. Pero quisiera que leerles la porción del 1 al 5. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efratos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a dejarla ahí. Bueno, dice este relato bíblico, y haciendo otras investigaciones ahí, que en los días de los jueces dice que no había rey en Israel, y entonces dice que cada quien hacía lo que quería, y esa referencia la podemos encontrar en Jueces 17:6, pero también la podemos hallar en Jueces 21:25, y dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, comencemos por el principio. Comencemos a ver qué significan los nombres. ¿Qué significan los nombres? Belén significa casa de pan. Moab es interesante, porque Moab, su nombre significa vasija de agua sucia. Eso está en el Salmo 108, 9 y 10. Salmo 108, 9 y 10. Ahorita lo vamos a encontrar, mis hermanos. Aquí está. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Moab, vasija para lavarme. Acordémonos en esos tiempos, cuando usted iba llegando de la faena que tuviera, porque había que caminar distancias muy largas para entrar a una casa. Habían vasijas de agua en las entradas de la puerta y servían para lavarse los pies. Por eso dice que Moab para el Señor era como vasija de agua sucia, porque habla de esa vasija donde estaba el agua sucia con que se habían lavado los pies. Y Belén era casa de pan. Pues resulta que en estos tiempos, cuando esta familia se va a vivir a Moab, había una hambruna, había sequía, y eso provocaba una gran hambruna. Pero les decía que viéramos primero los nombres, qué significaban los nombres de la familia. Dice que Elimelec significa mi Dios es rey. Noemí significa agradable. El primero de los hijos, Malón, significa débil o enfermizo. Y Kelión
significa llorón o quejoso. La primera enseñanza de este video es: sepa qué nombre le va a poner a sus hijos, porque puede ser que usted mismo le esté trayendo maldiciones a su familia. Ahora, cuando Elimelech habla con Noemí y toman la decisión de irse de Belén, hay varios factores que tenemos que ver. El primero era que él dice que mi Dios es rey, significa su nombre. Pero en primer lugar, no tenía la confianza en Jehová, no tenía la confianza ni la fe puesta en Jehová, por lo tanto no permitía que Jehová reinara sobre su vida. Entonces el hombre no vivía de acuerdo a su nombre. Si decía que Dios era su rey, nunca vivió pensando que Jehová lo podía sacar del tormento que estaba. Entonces, si nos vamos a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 11:13, dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba de tu campo para tus granos, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Dice que en ese tiempo no había rey, y que los israelitas hacían lo que querían. ¿Qué quiere decir eso? Que eran idólatras, que estaban siguiendo a otros dioses. Pero más que nada, cuando vemos a Elimelech, él no vive conforme a su nombre, entonces no tenía fe a Jehová. Entonces le hablan de que en Moab la situación está mejor, pero el camino de Moab, o para ir a Moab, es como que ellos estuvieran regresando a Egipto. Entonces era un camino como de 60 millas las que tenían que recorrer. Entonces tenían que pasar, vean esto, tenían que pasar por el desolado Jericó, cerca del Mar Muerto, cerca del desierto, y tenían que cruzar el Jordán. Entonces estaban desdiciendo todo lo que había hablado Jehová a Josué, cuando le dijo: vas a pasar el Jordán y lo vas a pasar en seco, porque vas a poner 12 piedras y vas a llamar ese lugar Gilgal. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová. Ya sabemos quién se le apareció ahí, fue el Señor Jesús, el hombre con la espada. Pero lo que les quiero decir es que cuando ellos caminan de regreso para Moab, están desobedeciendo a Jehová. Y cuando Kelión y Maglón toman mujeres moabitas, vuelven a desobedecer a Dios. Entonces veamos cuál es la voluntad de Jehová, y eso está en Levítico 20. Levítico 20:24. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. El Señor les había dado
la tierra prometida. Y ellos regresaban de donde Dios los había sacado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros como cristianos que tenemos los favores de Jesucristo, los favores de Jehová, y por alguna otra situación, problema que se dan en los templos o en la iglesia, nos regresamos a Moab? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Ni siquiera es necesario regresar a Egipto. Regresamos a Moab, una tierra llena de idolatría. Pero lo peligroso no es regresar a Moab, es que estemos en los templos adorando al Señor y tengamos a Moab dentro de nuestro corazón. Resulta que la historia transcurre en 10 años. Se muere Elimelech, se muere Maclón, se muere Kelión, y quedan 3 mujeres solas, desamparadas, mendigando prácticamente, viviendo de lo que les pudieran dar la gente. ¿Cuántas veces hemos estado en presencia del Señor, gozándonos en la gloria de Él? Estamos llamados a estar en el palacio del Rey, llamados a sentarnos a la mesa, y preferimos regresar a Moab a mendigar pan. ¿Por qué? Por desobedientes. Ya dicen por ahí, más vale 5 minutos de obediencia. Vale más la obediencia que cualquier sacrificio. Entonces, mis hermanos, el problema básico de la familia de Noemí era la desobediencia. Y era el problema de todo Israel en ese momento. Pero la desobediencia y la idolatría tenían de rodillas a Israel. ¿Cómo nos pasa a nosotros? A todos los cristianos. Muchas veces somos desobedientes. Muchas veces somos idólatras. Y cuando hablo de idólatra, no estoy hablando de las otras religiones. Estoy hablando de lo que tenemos en el corazón. Su carro, su casa, sus hijos, su pareja, su trabajo. Muchas veces estamos diciéndole al Señor que nos bendiga con un trabajo. Y no sabemos pedir el trabajo. Y el Señor no nos lo da. Porque dice, si yo le doy un buen trabajo a este, se va a olvidar de mí y ya no va a venir al templo. Oí a un hermano que dijo algo maravilloso. Me fascinó cuando me lo dijo. Y dice, yo le pedí al Señor que me diera un trabajo donde ganara bien y trabajara poco. Sepámosle pedir al Señor. Y me parece maravilloso, porque supongo que eso Él lo pidió para poder someterse más al Señor, para poder escudriñar, para orarle al Señor, para hablar con Él, para ver todas las promesas y todas las profecías que tiene para nosotros el Señor. Tenemos que saber pedir. Tenemos que saber para dónde vamos. Tenemos que pedirle dirección al Señor. Tenemos que consultarle si hay salida. Muy seguramente Elimelech y Noemí no consultaron a nadie en ese momento. Y cuando digo a nadie, supongo que a ningún sacerdote ni a ningún profeta, para preguntarle, tenemos que salir para Moab. Porque Moab es muy llamativo.
Hay de todo lo que necesitamos. Fácil. Pero el enemigo es experto en darnos medias verdades. Entonces ellos se fueron con la primera, se fueron con la finta, diríamos aquí en Guatemala, y se fueron para Moab, caminaron 60 millas. E iba una familia de 4 integrantes, 2 padres y 2 hijos. Desobedientes los padres. Y el Señor visita las desobediencias de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de guiar por la senda correcta a nuestros hijos? La salvación no se la podemos comprar nosotros, ni ganársela nosotros a ellos, pero estamos llamados a ser padres ejemplares. Estamos llamados a predicar con el ejemplo. Porque lo que usted haga hoy es el ejemplo de su hijo para que lo haga mañana. Si su hijo ve que usted se somete a Dios, muy probablemente él va a someterse a Dios. Obviamente en ese ínterin el Señor le va a dar todas las herramientas necesarias para que el joven o el niño llegue a los caminos del Señor. Le va a dar los métodos lo va a poder disuadir, hermano, para que llegue a los caminos del Señor. Le va a dar las herramientas necesarias para que él llegue, para que usted le dé un empujoncito y después el Señor haga la obra. Pero muchas veces nosotros llevamos a nuestros hijos por el camino errado, como lo hizo Noemí y Elimelec. Llevaron por el camino errado a sus hijos. Los llevaron a Moab. Y Moab es lugar de muerte. Es vasija de agua sucia. Entonces podrá parecer todo brillante como el oro, pero no lo es. Hay destrucción y muerte en Moab. Y el problema más grande es si llevamos a Moab dentro del corazón. Pero bueno, siguiendo con el relato. En el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La vamos a dejar ahí. Cuando pedimos perdón y comenzamos a obedecer, el Señor nos regresa a hablar, volvemos a entablar esa comunicación otra vez. Y entonces el Señor, como le decía Moisés a Jehová cuando le estaban pidiendo carne los israelitas, y Jehová le dice: te voy a dar otro pueblo, a esto los voy a destruir. Y le dice Moisés: Señor, tú que eres grande en misericordia y tardo para la ira, ¿qué pensarán los egipcios si matas a este pueblo ahorita y lo sacaste de Egipto? ¿Qué pensarán los que están allá enfrente si los matas aquí? Entonces Jehová destruye una parte del pueblo, los que se habían rebelado, pero no destruye al pueblo. Y eso hablaba de Moisés, que tenía una comunicación directa con Jehová.
Pero lo que quiere decir es que él se sometía, se mantenía en oración y era obediente. Entonces cuando usted está haciendo eso y yo lo estoy haciendo, cuando los dos estamos sometiéndonos, orando, vigilando, ayunando, vamos a tener una comunicación directa con Jehová y Él nos hablará y Él nos va a bendecir y Él será nuestro proveedor. Él será Jehová Jireh, ese Jehová Jireh que proveyó a Abraham. Pero cuando nosotros creemos que tenemos que darle una ayudadita al Señor, como le pasó a Sarai, cuando le dice a Abraham, mira, no podemos tener hijos, llégate a Agar, a su esclava egipcia, y nace Ismael. Esa no era la voluntad de Jehová. Ella, o él, o el Señor esperaba que se dieran las situaciones necesarias para darles un hijo. Todavía hay otro ejemplo mucho más dramático de cómo nosotros como seres humanos tenemos una visión tan corta, material y espiritual. Y eso lo encontramos en Génesis 19:37 y habla de las hijas de Lot y Lot. Y ellas dicen, lleguémonos a nuestro padre, porque se han muerto todos los hombres del mundo. Pero si el Señor solo tiró bolas de fuego sobre Sodoma y Gomorra, todo lo demás estaba intacto. Pero su corta visión no les dejó ver eso. Y ellas creían que se había destruido, todos los hombres del mundo estaban muertos. Por lo tanto, hubieron dos relaciones incestuosas entre Lot y sus hijas. Y ahí nacieron los pueblos que eran enemigos de Israel. Varios de los pueblos que eran enemigos de Israel. Pero quiero decirles que cuando somos desobedientes, eso nos lleva a tener una visión espiritual y material tan limitada que no logramos ver lo que el Señor quiere para nosotros. Y nos regresamos a Moab. Y cuando estamos en Moab, Moab se nos penetra tanto en el corazón que todos sus ídolos y todo lo roído que hay en esa tierra nos comienza a comer el corazón. Pero tenemos un Dios bueno, misericordioso, el Señor Jesús, el Redentor del mundo. Por eso, cuando Noemí se entera de que Jehová ha hecho bien en Belén y que hay pan, está solo ella con 2 nueras y están desamparadas, están pidiendo limosna. Después de ir una familia integrada, próspera, o por lo menos que podían mantenerse, viene una mujer, 3 mujeres viudas de regreso. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Me ha pasado a mí, que hemos visto la gloria del Señor, pero por regresar a Moab, después venimos lastimados y tenemos que empezar de cero. Porque las cosas en el reino hay que ganárselas. No es que te fuiste y ya regresaste y aquí está tu lugar y tómalo. No, tenemos que comenzar a trabajar desde cero para demostrarle al Señor que hay obediencia. Y eso mismo le pasó a Noemí con Ruth y Orfa. Cuando salieron de Moab, comenzaron a caminar el camino de la redención. 60 millas aproximadamente desde Moab hasta Belén de Judá, Efrata. 60 millas dolorosas. Pero era necesario caminarlas para volver a encontrar la gloria de Jehová. Y la encontraron.
esta historia tiene final feliz. Vuelven a encontrar la gloria de Jehová, la misericordia de Dios. Así que hoy es buen día para decirle que si está alejado del Señor, si tiene a Moab metido en su corazón y está pensando todavía regresarse para Egipto, no lo haga. No lo haga. Mejor camine por el camino de la redención. El Señor Jesús lo está esperando con los brazos abiertos. Solo tiene que confesar que Él es el Rey y Él lo está esperando, porque Él no hace acepción de persona. Para Él no hay ricos, pobres, morenos, blancos, chinos. No, todos somos iguales para Él. Pero todos tenemos un propósito y Él nos quiere dar propósito. Dios los bendiga.